Estimado estudiante, bienvenido. Esta es la primera sesión en relación a nuestra materia, enfocada principalmente, como lo menciona nuestro plan de estudio, a la materia de instituciones de apoyo a la paz mundial. Debemos de considerar en su licenciatura, nosotros estamos enfocados a tener como objetivo la motivación para la creación de Naciones Unidas, cuyo objetivo y fundación va a crear desde el organismo que nosotros comúnmente conocemos como la ONU. Es por ello que los invito ahorita en participar en ver el video y apoyarse relativamente para su actividad final. Como bien les menciono, estamos hablando de todos los organismos que nosotros vamos a estudiar acerca de la Organización de la Paz Mundial. Como bien nosotros indica en la primera unidad, habla de lo que es la paz mundial y el derecho internacional humanitario. Debemos de enfocarnos principalmente en que en el derecho humanitario tiene como finalidad principal aliviar los sufrimientos causados por las hostilidades, así también limitar los medios y métodos para hacer la guerra. Recordemos este concepto que hoy en día ha vuelto a causar revuelo en el aspecto humanitario. No queremos tomar en consideración este concepto de una guerra activa, pero relativamente existen varios tipos de guerras, pero la más cruel es la guerra fría, la sangrienta, en cuanto a aquellos que pelean naciones, países entre países, y realmente intervienen muchos seres humanos en la guerra, en donde también muere gente inocente y se pierden también territorios, se pierden la paz, sobre todo, lo que tiene la finalidad de nuestra materia. Este cuerpo normativo jurídico consuetudinario y convencional, recuerden, consuetudinarios de usos y costumbres, no tiene el mandato de resolver las cuestiones complejas relativas a la prevención de los conflictos o el restablecimiento de la paz. Esto último es la tarea principal de la Organización de las Naciones Unidas, que es lo que nos vamos a enfocar. El propósito principal perseguido por la comunidad internacional al crear la organización fue justamente el de mantener la paz y la seguridad de una forma internacional. La responsabilidad primordial de esta materia corresponde al Consejo de Seguridad, que lo vamos a estudiar. Este órgano de la ONU es el que tiene la facultad de tomar medidas eficaces desde la solución pacífica de las controversias hasta medidas coercitivas que requiera el uso de la fuerza armada. El concepto de mantenimiento de la paz fue desarrollado por las Naciones Unidas como un mecanismo práctico tendiente a contener y controlar controversias. Entonces, muy importante este concepto de mantenimiento de la paz fue desarrollado por las Naciones Unidas. Recordemos que uno de los objetivos también por el cual fue creado la materia o esta rama denominada derecho fue para mantener la paz, y también la licenciatura de Derechos Humanos, la cual debemos también considerar como parte fundamental del estudio de la misma. Y es por ello que vamos a hacer hincapié en lo que hace referencia a las Naciones Unidas. Es por ello que, tomando en consideración sus antecedentes, como bien lo menciona, estos antecedentes empiezan desde que es una organización internacional fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial por 51 países integrantes que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar las Naciones Unidas de amistad y sobre todo promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos. Hoy cuentan con 193 países miembros. Los objetivos centrales de la organización, este es el objetivo que les mencionaba que se pide en su actividad, es mantener la paz, la seguridad internacional centralizadas, centralizar y armonizar los esfuerzos de las naciones para alcanzar sus intereses comunes y fomentar las relaciones pacíficas entre los estados. Debido a las consecuencias, esto lleva a que exista una competencia
que le asigna la carta funcional, la organización puede adoptar decisiones sobre un amplio espectro de temas y ser escenario de negociación. Es decir, puede incluso no solo considerar como un consejo a través de los países integrantes, sino también proporciona un escenario de negociación de sus 193 Estados miembros. ¿A través de quién? A través de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, entre otros organismos. Colombia es miembro fundador de las Naciones Unidas al haber ratificado ya en 1945 la Carta Constitutiva de San Francisco. Colombia se ha caracterizado por su activa participación en esta organización y en sus diferentes escenarios. Importante nosotros también aquí en México, nosotros hemos sido y somos parte de esta organización. Bien, como lo establece nuestro plan de estudio, ya mencionamos antecedentes, factores que dan, bueno, vamos a tomar en consideración factores que dan inicio a la guerra. Y viene una palabra muy central en el tema político que significa poder, ¿verdad? También otro factor que determina la guerra es, ejemplo, los suministros, los materiales también con que cuenta determinado territorio o bien espacios territoriales son también factores que dan inicio a la guerra. Y recordemos que esta misión que tiene la ONU de mantener la paz social no solo funciona y estructura reglamentos de las organizaciones de las Naciones Unidas mediante esta asamblea, mediante la Comisión y el Consejo de Seguridad, que es lo que vamos a estudiar en nuestra sesión número 2, por lo cual vamos a hacer hincapié que el Consejo de Seguridad, ya en nuestra segunda sesión, vamos a ver también que el 27 de septiembre del 2021 en la ciudad de New York se realizó el segmento alto del 76 periodo de sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, bajo el lema Construyendo resiliencia a través de la esperanza, recuperarse del COVID-19, algo, un tema muy importante para nosotros en la actualidad que acabamos o estamos pasando acerca de cómo volver nosotros como países unidos a mantener una paz y sobre todo la ayuda mutua a través de esto que no solo nos une, recuerden, por falta de algún, perdón, por consistir en la participación de una guerra, sino también en aquellas, en este caso, como lo es en aquellos asuntos de salud, en donde podemos propiciar ayuda mutua. Reconstruir de forma sostenible, responder a las necesidades del planeta, respetar los derechos de personas y revitalizar las Naciones Unidas. Por ello, nosotros debemos de considerar que la ONU no solo es un organismo nacional encargado a la protección de los derechos, y sino también fomenta cierta parte de de la integridad y paz en todos los países que integran o están dentro de esta organización, pero que también la ONU tiene un papel muy importante, el que se encarga de guiar, de desarrollar también planes y estrategias para mantener la paz social. Recordemos, al considerar esta paz social en México, también hace la protección acerca de nuestros derechos humanos, y es por ello que debemos ser conscientes del estudio y del análisis de nuestra nacionalidad en el aspecto de la protección y que gozamos de esos derechos humanos que nosotros debemos tener en consideración. Es por ello que les presento ahorita un presi analizando el por qué las Naciones Unidas. Comparto pantalla.
¿Para qué nos sirve las Naciones Unidas? La Organización de las Naciones Unidas es identificada generalmente con el ciudadano de la paz y seguridad internacional, pero en realidad la ONU tiene la labor mucho más extensa. Como les comentaba, vivimos en un mundo lleno de conflictos entre estados, lo cual es una amenaza para la paz y la seguridad internacional. La ONU es el foro mundial permanente para debatir y analizar estos asuntos entre los gobiernos, como habíamos dicho. En el mundo se presentan muchos problemas que afectan a la humanidad, tales como el medio ambiente, importante resaltar, la erradicación de la pobreza, el VIH, SIDA, el terrorismo, las drogas, etc. Ningún país puede terminar con estos males solo. Necesitamos de organismos como la ONU y los que intervienen para mantener la paz. La ONU es el país donde se toman acciones que afecten a todos esos países y principalmente en todo el mundo. Organismos de la ONU, nos aparecen varios organismos de las Naciones Unidas. Recordemos, vamos a ver algunos en nuestra sesión número 2, pero por ejemplo, está la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FIDA, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Fondo Monetario Internacional, facilita la cooperación monetaria internacional y la estabilidad financiera. El grupo del Banco Mundial proporciona préstamos y asistencia técnica a los países en desarrollo. La OASI, Organización de Aviación Civil Internacional, establece las normas internacionales necesarias para la seguridad y eficiencia del transporte aéreo. La OIEA, Organización Internacional de Energía Atómica, organización intergubernamental autónoma bajo la égida de las Naciones Unidas, trabaja en el pro de los usos de los seguros y pacíficos de la energía atómica. La OIT, Organización Internacional del Trabajo, fórmulas políticas y programas para mejorar las condiciones del trabajo. La OMI, Organización Marítima Internacional, promueve el mejoramiento de los procedimientos navieros internacionales y de las normas de seguridad marítima. Tenemos también diversos organismos en donde podemos ver, por ejemplo, en turismo, Organización Mundial del Turismo. Y esto es parte, por último, la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, promueve la educación para todos, el desarrollo cultural. Es algo importante que nosotros debemos resaltar, que son la protección de nuestros derechos humanos que tenemos considerados en las primeras 29, hasta la primera hasta la 29ª de los derechos humanos que consagra nuestra Constitución. Y esto se hace ver en toda la protección de estos organismos por medio de las Organizaciones Unidas. Muchísimas gracias. Esto fue el resumen de nuestra primera sesión. Los espero en la segunda sesión. Muchísimas gracias.